Educación Financiera for Dummies. Avanzamos en este caso con la propuesta del día y bueno, y vamos a hablar un poquito acerca de distintas cuestiones que se vienen dando también a nivel nacional, cómo terminan impactando, repercutiendo algunas cuestiones, como por ejemplo esta suerte de veranito financiero que estamos viviendo como argentinos. Habrá que ver hasta cuánto dura y qué impacto puede tener, pero vamos a darle la bienvenida a Alejandro Pegoraro. Él es politólogo y director de Politicón Chaco y gentilmente nos atiende. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Fabián y Mariana te saludan desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Alejandro, y bueno, tratando de conocer un poquito, a ver en qué situación primero política nos deja todo esto que ha pasado con los gobernadores y después nos adentramos un poco en lo que tiene que ver también con lo económico, que es igual lo más que importante. Bueno, la reunión de la semana pasada, del viernes pasado, por lo menos a primera vista, viene a calmar un poco las tensiones que existían entre los gobernadores con el Estado Nacional. Obviamente que la ausencia de Javier Milei en esa reunión puede leerse como una forma de no interés de su parte de sentarse con los gobernadores, pero igualmente es un hecho destacable que haya estado Pose y Caputo, y también la presencia, por supuesto, de las 23 jurisdicciones nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era necesario un encuentro de esta manera como para, como te decía, ¿no?, calmar un poco las aguas en relación a los conflictos, a las tensiones que existían, sobre todo con algunos gobernadores puntualmente, y también para establecer una línea de trabajo, o por lo menos el inicio de una mesa de negociación en referencia no solamente a los reclamos de los gobernadores, obviamente que está centrado básicamente en la cuestión de recursos, sino también del lado, desde el punto de vista del Estado Nacional, que vuelve a insistir con la discusión de la ley bases, con modificaciones como se plantearon en la reunión, pero que obviamente es el punto central del programa económico del gobierno, el punto central del programa político de gestión básicamente de Javier Milei, y por lo tanto, bueno, entiendo yo que el gobierno vio lo que pasó anteriormente con la ley bases y entendió la necesidad de por lo menos sentarlos en una mesa y poder negociar o poder dialogar respecto a qué cedemos, qué cede cada parte, ¿no? Y qué es lo que busca cada una de las partes involucradas. Ahora hay que ver cómo se desarrolla este trabajo en comisión que se planteó luego de la reunión, que va a estar conformada por los ministros de Economía, mayoritariamente de las provincias, justamente para discutir algunos puntos de letra chica, vinculados, por ejemplo, a retenciones de economías regionales, a algún tipo de modificación del sistema tributario, también por supuesto la cuestión vinculada a recursos en las provincias, luego de la fuerte pérdida de recursos que tienen todos los distritos, no solamente por inflación, sino también por cuestiones vinculadas, por ejemplo, al impuesto a la ganancia o a las transferencias discrecionales que se cortaron desde el inicio del gobierno de Milei. Así que, como te decía, abre un panorama por lo menos un poco más relajado, un poco más armonioso para que se sienten a discutir las provincias con la nación. No es garantía de que eso se sostenga en el tiempo, por eso te decía, hay que ver de qué manera evoluciona por un lado el trabajo en comisión, y también hay que ver cómo evoluciona el ánimo político, ¿no? Porque Javier Milei nos tiene acostumbrados ya lamentablemente a ser muy reaccionario, sobre todo en redes sociales, sí, o en canales televisivos y demás. Entonces eso, si vuelven a aparecer algunos puntos de conflicto, bueno, puede volver a embarrarse un poco la cancha, ¿no? Pero por lo menos lo que pasó la semana pasada fue, como te decía, por lo menos el inicio de una etapa que podría ser nueva, que podría ser mucho más armónica. Así que bueno, hay que esperar un poco cómo se desarrolla el trabajo ahora mucho más puntual en términos de la negociación de la ley bases, la antesala de lo que va a ser el pacto de mayo, y por supuesto los reclamos provinciales que todavía están vigentes, ¿no? Mencionaste, Alejandro, obviamente todo este paquete de, por lo menos intencional, de medidas que tiene el gobierno como las bases para su gestión tanto política como económica. En materia económica, ¿cómo ves hoy la situación, teniendo en cuenta que bueno, el gobierno un poco se jacta de los buenos números que ha tenido en estos primeros meses de gestión, e incluso muchos hablan de una suerte de verano financiero que habrá que ver hasta cuándo dura? ¿Vos cómo lo ves desde el trabajo que haces también con la consultora en torno a lo económico a nivel país, a nivel regional?
Bueno, la situación económica es débil, obviamente. Veníamos arrastrando un escenario muy complicado, altamente deteriorado, ya en el segundo semestre del año pasado, cuando se disparó la inflación, cuando obviamente el poder de compra de los argentinos comenzó a caer de manera mucho más gruesa, y obviamente el impacto de la devaluación de diciembre con el posterior incremento de precios muy fuerte, el 25% ese mes, de alguna manera como que descalibró todas las variables económicas que ya venían mostrando signos de fuerte deterioro. Por lo tanto, el gobierno de Javier Milei lo que hizo fue profundizar una crisis que ya existía, pero la profundizó todavía más, bajo el argumento de tenemos que romper todo básicamente para que sea el punto de inicio de una mejora que podría aparecer en un año, decían en ese momento. Hoy hablan de un plazo mucho menor, pero la realidad es que obviamente la situación de los argentinos sigue estando muy delicada. El gobierno lo que tiene es una mirada enfocada en la macroeconomía, es decir, de alguna manera su objetivo central, el norte al cual quieren llegar, que lo manifestaron muchas veces, tiene que ver con el equilibrio fiscal. El problema con ese objetivo es que pareciera ser que no importan los medios que vos utilices siempre y cuando llegues al superávit fiscal. Es lo que vimos en enero, por ejemplo, donde el gobierno, como vos decías, se jactó de haber tenido un superávit financiero muy importante. El problema es a costa de qué. El 30% de ese superávit financiero se alcanzó por una fuerte licuación en salarios, por ejemplo, en jubilaciones y pensiones, otro tanto en salarios públicos, otro tanto en transferencias para programas sanitarios o programas educativos, obra pública incluso. Es decir, es un superávit que se basó básicamente en no gastar nada. Y el Estado Nacional no puede jactarse de un superávit cuando vos dejaste postergado muchas demandas sociales y muchas cuestiones muy importantes a nivel social. ¿Qué pasó en febrero? Tuviste un nivel de ingresos un poquito menor que el de enero, tuviste que aumentar algunos gastos como es normal que así suceda en el Estado, y ya se está poniendo en tela de discusión el resultado fiscal de febrero, que aparentemente va a terminar siendo negativo cuando conozcamos los datos ahora dentro de unos días por parte del Ministerio de Economía, pero aparentemente se volvió al déficit financiero. Entonces, te digo, está atado con alambre, ¿no? En la medida que el gobierno siga mirando únicamente la macroeconomía y no esté mirando la economía real, la economía de la calle, puede el gobierno mostrar resultados positivos en términos de ordenamiento de algunas variables de la macro, sí, como está pasando en algunas pequeñas cosas, pero no se traduce eso en una mejora de la calidad de vida de la gente. Ellos argumentan que es una cuestión de tiempo, que posiblemente para el segundo semestre de este año la economía de la calle comience a ver mejoras. Todavía, por lo menos de un punto de vista analítico, es muy difícil ver ese escenario de mejora, pero si partimos a la base que arrancamos con una inflación del 25% en diciembre, bajó al 20% en enero, podría ser del 15% aproximadamente en febrero, algo que vamos a conocer mañana el dato. Bueno, es probable que el gobierno siga celebrando estos logros, digamos, de tener ciertas mejoras en algunos indicadores, pero lamentablemente estamos todavía lejos de que el argentino de a pie, que el ciudadano común y corriente pueda observar las mejoras justamente en su vida diaria, en su economía diaria, justamente porque seguimos arrastrando una inflación que es altísima, un salario que está deteriorado en su poder de compra, y obviamente otras cuestiones que están vinculadas al empleo. Es decir, hubo ya despidos en muchos sectores, y eso naturalmente va a terminar derramando en una crisis social. Si llegamos a mejorar la situación para dentro de unos meses, bueno, posiblemente se estabilice la situación. Hoy por lo menos el panorama no es todavía positivo como para poder esperar con ansias que llegue el segundo semestre. Más bien el problema está en cómo la pasamos ahora, ¿no? Cómo podemos de alguna manera contener a la economía para que los sectores, sobre todo los más vulnerables, los más protegidos, no tengan un impacto tan fuerte como ya lo han tenido y lo van a poder seguir teniendo, sobre todo en este tiempo, en relación al costo de vida, obviamente, y a su nivel de consumo. Ale, te consulto una cuestión que lo leí mucho y que las personas que no sabemos de economía
quizá todavía no terminamos de entender la relación entre el dólar y la suba de precios. Antes estábamos acostumbrados a una relación que era sube el dólar, suben las cosas, y ahora, sin embargo, el dólar se mantiene estable e incluso ha bajado un par de puntitos, pero las cosas siguen subiendo. ¿Cómo es esa relación y por qué sigue pasando que las cosas aumentan, aún con el dólar quieto? Bueno, a ver, el dólar, el tipo de cambio, básicamente es un componente del precio, ¿no? Del precio de cualquier bien o servicio que consumimos. Obviamente, cuando te aumenta un componente del precio, que en este caso es el tipo de cambio, principalmente en una enorme mayoría de rubros que vos tenés como valor de referencia el dólar, porque son bienes, por ejemplo, con insumos importados, o porque vos tu costo lo tenés en alguna parte dolarizado por los componentes propios de lo que vos ofreces, naturalmente sube el tipo de cambio y te sube el precio del bien o del servicio que estás ofreciendo. ¿Por qué sube el precio? Si vos de repente vendés yerba, ¿no? Vos sabés que la compraste a un determinado precio, te subió el tipo de cambio en el medio y vos tenés que pensar no en lo que tenés que vender hoy del paquete que compraste antes, tenés que pensar en la reposición de ese bien. Es decir, cuando vos vendas los 6 paquetes que tenés en tu góndola, después tenés que reponer 6 paquetes. Esa reposición te viene con un precio aumentado justamente por la suba del tipo de cambio. Entonces, cada vez que sube el dólar, la suba del precio es una suba preventiva, porque después eso aplica justamente a tu costo diario una vez que vos repones. Ahora, ¿qué pasa cuando se da el proceso inverso? Cuando baja el dólar, que también hay que entender por qué baja el dólar, ahora vamos a eso, vos como comerciante o como formador de precios y demás, lo que primero ves es qué tan sostenible es esa baja del dólar. Si es una baja muy coyuntural, a qué se debe, cuáles son las razones y si de repente eso puede ser sostenido en el tiempo que te permita a vos ofrecer un producto más barato. Lo que está pasando ahora es justamente lo contrario. Lo que se está observando en relación a la baja del dólar, no es sostenible en el tiempo. No es que de repente estamos transitando un camino en donde el dólar va a ser cada vez más barato. La principal razón por la que bajó el dólar esta semana, la semana pasada sobre todo, está explicado por una muy fuerte oferta de dólares por la liquidación de la cosecha. Ya se está empezando a liquidar. Recordaremos que los exportadores, cuando ingresan sus dólares, se los liquidan a un tipo de cambio diferencial, el 80% un tipo de cambio oficial y el 20% un tipo de cambio que es el contado con liquidación. Como ese 20% se ofrece al contado con liquidación, esa oferta de dólares va al mercado. Entonces, de repente vos tuviste un mes donde había muchos dólares en oferta del mercado. Entonces, cuando hay mucha oferta de un bien, de un servicio, en este caso de un producto que es una moneda, que es el dólar, el precio tiende a caer. Ahora, eso ocurre porque tuvimos un periodo particular de liquidación de cosecha. Ahora, cuando no tengamos ese excedente de dólares que se ofrecen, obviamente el precio va a subir porque la oferta de dólares para comprar va a ser menor. Entonces no es sostenible eso. Y por otro lado tenemos, como volviendo al inicio, el dólar es un componente del precio. Si vos de repente, vamos de vuelta, ¿no? Vendés yerba mate y te bajó el dólar, vos tenés otros componentes de tu producto, de componente del precio de tu producto, que igualmente siguen subiendo. Por ejemplo, el combustible. Si vos tuviste suba el combustible, vos no podés bajar el precio de tu producto, porque naturalmente te aumentó, capaz que menos, en compensación con la baja del dólar, pero te sigue aumentando. Tuviste quizás renovaciones en cuestiones de alquiler comercial de tu local, de tu comercio, tuviste suba del precio de la hoja de la yerba, por ejemplo. Es decir, tenés un montón de componentes que te hacen a tu precio, o tenés paritaria que te obligan a aumentarle el salario a tus empleados, si es que lo tenés. Hay componentes del precio que no se mueven de la misma manera que se mueve el dólar. Entonces, cuando a vos te sube un componente del precio, el precio naturalmente sube. Si te baja uno de esos componentes, no implica que tu producto va a bajar, porque tenés que ver cómo se manejan los otros. Entonces, un poco esa es la explicación. Más allá de esto, obviamente que en la Argentina, lamentablemente, siempre tenemos los avivados que te aprovechan para subir el precio como loco, a partir de agarrarse de un argumento. Es lo que incluso vimos en diciembre. Sí. En diciembre hemos visto con la devaluación una suba de precios muy fuerte que después el propio mercado lo invalidó. Es decir, cuando vos dejaste de consumir porque no te alcanza, eso significa que tu propio mercado no te está convalidando tu aumento de precio. Entonces hemos visto, por ejemplo, que en la primera semana de enero, segunda semana de enero, ya muchos productos bajaban el precio.
obviamente en un nivel muy mínimo, tampoco es que de repente vivimos un proceso de desinflación, pero hubo cierto acomodo en algunos productos, sobre todo explicados por el aumento exagerado que hubo en diciembre, que fue un aumento preventivo, pero muy calculado para arriba, y después se estabilizaron un poquito más. En enero obviamente que siguió la suba de precios porque la devaluación sigue haciendo efecto, porque hay otros componentes que te jugaron a favor. En febrero vimos que empezó nuevamente a desacelerar esa curva de suba de precios, por eso es que estamos estimando que podría cerrar el mes cerca del 15%, que es un avance importante en relación al 25 de diciembre, pero bueno, todavía estamos en niveles de inflación muy altos porque la economía sigue estando desequilibrada y porque tenés un fuerte arrastre de los periodos anteriores, un poco lo que se llama la inercia inflacionaria. Los precios vienen creciendo a un ritmo automatizado, digamos que es alto, y eso es lo que tenés que empezar a bajar de a poquito. Y además de esto, como último comentario, también hay que tener en cuenta que el gobierno de Milei lo que hizo, cuando uno analiza los datos de diciembre y de enero, y seguramente va a pasar también en febrero cuando conozcamos mañana los datos, es que cuando vos analizás la inflación por los componentes, por las categorías de precios se le llama, vos ves que los precios regulados, es decir, los que requieren de la autorización del Estado Nacional para aumentar, por ejemplo, prepaga, internet, telefonía, combustible mismo y demás, o que tienen un componente impositivo que es muy fuerte, como también es el caso de los combustibles, esos fueron los que crecieron muy fuerte. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo de Milei liberó los precios, liberó la prepaga, liberó el servicio de telefonía móvil y demás. Entonces, y obviamente aumentó mucho, permitió el aumento de combustible. Entonces, los regulados crecieron muy fuerte cuando el año pasado y los años anteriores estuvo bastante pisado como estrategia del gobierno para que no crezca tanto la inflación. Entonces, como los regulados te crecen muy fuerte, vos podés tener el resto de los precios, que son los que se conocen como los precios núcleo, que son los que se manejan libremente por una supuesta ley de mercado de oferta y demanda, crecen a un ritmo mucho más menor. Entonces, el gobierno lo que dice, vieron que la inflación libre está creciendo a un nivel bastante más bajo que el número que conocemos final del mes, pero justamente los regulados se tiran para arriba el dato. Cuando los precios regulados encuentran un punto de equilibrio y dejen de crecer tanto como están creciendo hasta ahora, bueno, ahí podemos pensar ya en llegar a una inflación de un dígito. Hoy todavía no estamos en ese escenario, pero pareciera ser, por lo menos hasta ahora, que se sembró una semillita para que eso ocurra, ya pensando quizás en julio, agosto, septiembre. Alejandro, finalmente es lógico entonces pensar un poco que, bueno, si esta brecha sigue existiendo entre una inflación que promedie el 15, el 20 o variable, pero que no baje a un dígito y que los ingresos de la gente se sigan licuando, cada vez se deteriora más la clase media, por ende cada vez vamos a tener más pobres en la Argentina. Y sí, totalmente, esa es la conclusión primera. Ya, a ver, de entrada vamos a tener un nivel de pobreza lamentablemente alto cuando conozcamos los datos que corresponden, los datos oficiales que corresponden a diciembre del año pasado. Ya de entrada, ¿por qué? Porque tuviste una enorme licuación de ingresos con la devaluación que aplicó el gobierno de Milei a los días de asumir. Ese dato lo vamos a conocer ahora el 20 y pico de marzo, que lo difunde el INDEC. Ahora, para lo que viene siendo este año, ¿no? La inflación sigue estando muy alta, puede seguir desacelerando, que sería una noticia positiva, pero el problema es que los ingresos no se recomponen todavía. Algunas paritarias que se han cerrado muestran un nivel relativamente bueno, pero todavía no los alcanza, pero sobre todo hay un sector de la población trabajadora, que son los informales, que están altamente desprotegidos ante esta suba de precios. Entonces, de repente vos podés ir mejorando algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al número de inflación, pero si vos no tenés una política de incremento de los ingresos, naturalmente hay más personas que van a caer debajo de la línea de la pobreza. Y sobre todo partiendo del hecho de que el gobierno Milei arrancó su gestión con una línea de pobreza que ya estaba alta, era el 40% el último dato oficial, pero la distancia de mucha gente que no era pobre respecto a la línea de pobreza era muy chiquitita. Es decir, vos eras capaz que no eras pobre por un margen muy pequeño, por un margen
te diría, de 1.000 pesos, de 5.000 pesos, de 10.000 pesos en relación a la canasta básica, ¿no? Entonces, como había mucha gente muy cerca de la línea, tu devaluación y después obviamente el nivel de inflación que son muy altos, te las tiran para abajo de la línea de la pobreza. Entonces eso hace crecer naturalmente la población. Entonces podemos esperar datos lamentablemente terribles en términos de pobreza, sí, podemos esperarlo. Seguramente cuando conozcamos los datos incluso del primer semestre de este año, que se van a conocer recién en septiembre, posiblemente veamos un deterioro todavía más fuerte del que vamos a ver ahora con los datos que conozcamos a finales de diciembre, y va a ser muy difícil recomponer eso y mostrar un resultado positivo. ¿Es posible hacerlo? Y es posible, pero el problema es que si el gobierno continúa enfocado en la macroeconomía y continúa enfocado en bajar la inflación, pero no que en paralelo los incrementos crezcan, los ingresos crezcan, entonces la situación va a ser igualmente problemática. Entonces tenés un doble frente que trabajar. Hasta ahora el gobierno trabaja en uno y está descuidando el otro, y ahí es donde obviamente surge el problema, que también te genera una crisis social que es muy fuerte, ¿no? Alejandro, muchas gracias, muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Pegoraro charlaba con nosotros, él es politólogo, es director